La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica corresponsal por Baja California. Bienvenidos sean a este diálogo introspectivo, a un encuentro con historiadoras e historiadores de nuestro tiempo. Esto es Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, ciclo 2020. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo 2020, Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Damos inicio el día de hoy preguntándonos quién es Rodrigo Martínez Barax. Él nació en la Ciudad de México, donde ha radicado la mayor parte de su vida. Obtuvo su licenciatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Asimismo, forma parte de la planta de profesores de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. En 2015 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia para ocupar el sillón número 2. Y en 2019 también fue distinguido por la Academia Mexicana de la Lengua, lugar donde ocupa la silla número 33. Rodrigo Martínez Barax se ha dedicado al estudio del periodo novohispano, así como a la historiografía lingüística, bibliográfica y literaria de México. Pero no solo es un estudioso de los pueblos novohispanos, sino también de la cultura mesoamericana, de las culturas náhuatl, purépecha, texcocana, entre otras, y donde una parte de sus trabajos los ha dedicado a la conquista española. Pasando de lo deductivo a lo inductivo, como él mismo señala, nos conduce a los hechos que acontecen cronológicamente, conservando la narrativa que al mismo tiempo es explicativa. Finalmente, destaco la edición de correspondencia como un género literario en las tareas del Dr. Martínez Barax, así como su labor incansable en la preservación y difusión de documentos históricos. Iniciamos este segundo segmento escuchando al historiador desde el historiador. Bienvenido a esta tercera sesión de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, doctor Rodrigo Martínez Barax. He presentado en el primer segmento un resumen curricular, pero todo extracto nos muestra una mínima parte de nuestra vida y obra. Los currículos son síntesis y no nos dejan ver con plenitud esas vías por las que se han edificado intereses de investigación y se han abierto ventanas del conocimiento. Espero que nos cuentes, doctor Martínez Barax, cómo se va perfilando esta orientación al estudio de las culturas mesoamericanas, al interés de la historia novohispana, de la lingüística y de la literatura. Si me lo permites, me gustaría preguntarte sobre cómo se desarrolló tu vida en Rousseau 53 y qué es lo que más recuerdas de tus años de juventud y cómo fueron dejando una impronta de lo que ahora es tu trayectoria profesional. Araceli, qué gran gusto estar contigo. Me da mucho gusto platicar contigo, conversar contigo sobre la historia y estoy muy contento de estar también pues, con todos los que nos están oyendo. Muy agradecido con nuestra Academia Mexicana de la Historia y con el Colegio de la Frontera Norte. Y pues las entrevistas que ya hiciste con nuestras colegas, Virginia, Gisela, pues han sido maravillosas y bueno, me siento muy orgulloso de estar aquí, Araceli. Bueno, ¿qué te cuento? Mencionas la casa de Rousseau 53 en la colonia Anzures, ahí donde viví yo con mi padre, José Luis Martínez, su esposa, mi mamá, Lidia Barax, mi hermana Andrea, mi hermano José Luis, que a veces nos visitaba. Y esa casa la comenzamos a ocupar desde que regresamos de París, donde mi padre había sido representante de México en la UNESCO, había dejado guardado su biblioteca en la fábrica Sedas Real de León Davidoff y necesitábamos comprar una casa, mi madre consiguió un préstamo y esta casa de Rousseau 53 la escogió sobre todo porque tenía buenas paredes. Entonces, con estas buenas paredes, pues la forró de
de libreros por todos lados, y ahí se llenaron pues, primero los libros que estaban guardados, los demás que trajimos del Perú, de Francia, y ahí fue creciendo y desarrollándose la biblioteca. Al comienzo yo la verdad, era un niño muy, no tan estudioso, yo era de los que veían la tele, que leían cómics, no pasaba mi cultura de ahí, pero finalmente sí me fue llegando, algo se me fue antojando. La educación que recibí en el Liceo Franco-Mexicano tiene una muy alta orientación humanista y tuve maestros maravillosos, sí, casi todos ellos, pero precisamente lo que se refiere a las letras, a la historia, a la economía también fueron muy buenos y me fueron acercando cada vez más a leerla, a disfrutar la biblioteca de mi padre, en lo que es literatura, sobre todo mexicana, francesa, Estados Unidos, en sus respectivos idiomas, filosofía, la antropología lingüística, todos estos temas yo los estuve estudiando muchísimo en esa biblioteca, la adoraba, fue mi vida. De hecho, ya pues muchos años después yo ya no vivía allí, pero con mi padre, pero falleció mi padre y surgió la coyuntura de vender su biblioteca y pues querían hacer un catálogo, sí, una evaluación. Dije, no tiene caso contar libros, eso no es una suma. Yo les digo qué es. Entonces escribí un librito que se llama La Biblioteca de mi padre, que después se publicó, sí, como libro. Y nunca tuve necesidad de ir a la biblioteca de mi padre para escribirlo, todo me acordaba, o sea, realmente sí fue un enriquecimiento muy grande. Pero la mera verdad es que yo no era muy lector de historia. Yo más bien todo esto que te digo, literatura, poesía, filosofía, lingüística, psicología, las ciencias naturales para nada, fui malísimo siempre en matemáticas y todo Pero, eso. pero decidiste estudiar economía, ¿no? O sea, eso es también como en algún momento dices, bueno, pues bueno, decido una carrera y te vas a estudiar economía a la UNAM. Pues sí, pero lo que pasa es que en el sistema francés, yo nunca fui, ya en esa fase no fui un estudiante muy destacado, la mera verdad, y el sistema francés es muy jerárquico, los meros buenos se van a biología, matemáticas, tecnología, esos eran los grandes estudiosos. Los menos buenos nos íbamos quedando en economía o incluso más abajo, según el criterio más fácil, era literatura y filosofía. Eso siempre lo lamentaré. El que daba clases de filosofía en el último año de la prepa, en terminal, en el Liceo Franco-Mexicano, era Ramón Chirao. Eran grandes maestros. Entonces estudié economía y realmente sí me funcionaba la cabeza para eso. Tuve un maestro muy bueno, muy guapo, con mucho estilo y me dijo que sí, que me funcionaba eso y eso fue lo que voy a estudiar. Para entonces ya nos habíamos ido a Grecia, donde mi padre fue embajador. Entonces lo lógico era estudiar en Francia, estaba cerca de ahí, en Grecia no era buena la universidad y ahí es donde comencé a estudiar economía. Y sí, algo de economía aprendí, pero ya desde entonces en la universidad me fui haciendo muy marxista, leía muchísimo de Marx y del buen marxismo, un marxismo trotskista, lucachiano, ahí estaba Lefebvre, y, inmediatamente me quise regresar a México, sentía que la militancia pues no tenía mucho sentido estar en Francia, me quise regresar a México, porque el Liceo Franco-Mexicano, por muy bueno que haya sido, pues lo aleja uno un poco de la historia de México. Estaba yo en París y visitaba a mi padre en Grecia y él sufría de que yo no leía cosas de historia de México. Sí leía literatura mexicana y mucha, pero de historia no. Me obligó, mi primer libro que me hizo leer fue Pueblo en Vilo de Luis González, pero aún así pues se desesperaba de que todo mi conocimiento era alrededor de Marx, de la filosofía, pero buen marxismo es un marxismo que nunca se me va a quitar en toda mi carrera de historiador. Siempre no dejaré de ser marxista, porque tuve muy buenos maestros, sobre todo Adolfo Sánchez Vázquez, el español, un marxismo totalmente abierto y democrático, el de Sánchez Vázquez, sus discípulos, Bolívar Echeverría, Jorge Juanes. Lo central ahí era la lectura de los escritos filosóficos y sobre todo de El Capital de Marx,
fundamental. O sea, no era un marxismo vulgar de manual, había que enfrentar los textos que son muy difíciles de leerlos en seminarios larguísimos. Y después con los discípulos también de estos, que fueron muy amigos míos, discípulos de Juanes y de Bolívar Echeverría, Jorge Veraza particularmente y Andrés Barreda, que son los grandes estudiosos. Y ese fue como que mi formación. Tuve una gran suerte y casi casualidad de que me jalara Enrique Florescano. Primero a escribir un poco en Nexos, escribiendo sobre estas cosas que me interesaban. Sí, en esa época tuve mis novias, siempre han sido grandes maestras mías. Y en este caso era Hilda Cruz Revueltas, nieta de José Revueltas, hija de Andrea Revueltas. Yo pasé largas horas conviviendo con la biblioteca de José Revueltas, y pude ver sus manuscritos, sus cartas, sus poemas. Ayudé un poquito en la edición de las obras completas de Revueltas. Ahí sí me comencé a interesar un poco más en esas cosas, pero tuve la suerte que me llamara Florescano se llamaba Departamento de Investigaciones Históricas, y después se va a llamar Dirección de Estudios Históricos. Ahí entré en 1980, o sea, hace 40 años, y no he dejado de estar ahí. Soy feliz, es mi alma mater, de ahí vivo, y siempre me han dejado trabajar, estudiar en libertad. Entonces, este fue, digamos, ya mi acercamiento a la historia, pero Florescano fue muy generoso conmigo, como que confió mucho en mí. Me dijo, ahorita estudia, no tienes que hacer nada en particular, a ver qué. Entonces, claro, yo tenía esta formación muy amplia, general, marxista, digamos, y lo quise pues acercar al estudio de la historia. Cuando estaba en el trabajo siempre leía libros gordos de historia, me leía el Gibson o algo así, el Aztecas bajo el dominio español, pero en la casa secretamente leía la historia mínima de México, porque sabía tan poco que tuve que aprenderlo todo desde el comienzo. Pero traté de hacer pues, estudios un poco amplios, digamos, económicos, de la historia económica, que precisamente Enrique Florescano estaba propiciando de manera tan poderosa en México, y yo, por eso trabajar cerca de él me hizo, para emplear ese verbo, aterrizar las ideas teóricas marxistas, materialistas, a un estudio concreto. Para eso fue fundamental Enrique Florescano. Pero al mismo tiempo, mi padre, que estaba en el Fondo de Cultura Económica, entró en contacto con Woodrow Bora, que mi padre le publicó El Juzgado General de Indios de la Nueva España, y una antología de textos de Cook y de Bora, los grandes demógrafos historiadores de la escuela de Berkeley. Y a partir de entonces yo ayudé un poco en este proyecto y me hice amigo de Bora. Bueno, más bien él, con enorme generosidad, Woodrow Bora, pues me comenzó a escribir, ya me decía Dear Colleague. Él me escribía en inglés, yo le escribía en español, a máquina, por supuesto, y fue una correspondencia maravillosa. Él me regalaba una cantidad enorme de libros que me llegaban a Estados Unidos. Entonces, esto fue un muy buen complemento con mi marxismo, porque ciertamente las investigaciones de Bora son muy materialistas. Está la consideración de la ecología, de la demografía, la catástrofe demográfica, su impacto en la economía, por qué la catástrofe demográfica, su relación con la unificación del mundo, la biología. Todas esas eran cosas que yo podía traducir muy bien en términos de lo que yo había estudiado de la economía. Y ciertamente Bora no era un marxista, al contrario, era considerado muy reaccionario, ya sobre todo. Y sin embargo era muy materialista, pero su gran libro, El siglo de la depresión en la Nueva España, cuando lo dio a publicar en la colección iberoamericana de la Universidad de California en Berkeley, no se lo querían publicar porque decían, no, este no es un trabajo basado en fuentes, como los otros libros sobre la catástrofe demográfica, sino es una interpretación. Además es una interpretación en términos de cambio de modo de producción, porque lo que está explicando Bora ahí es cómo, debido a la catástrofe demográfica y al aumento de la población española, hubo un cambio, digamos, de modo de producción, del modo de producción indígena, campesino, tributario, complementado por formas precapitalistas como la encomienda y la esclavitud, hacia una economía monetizada, comercial, con el capital comercial, con la minería, con las haciendas orientadas hacia el mercado. Eso es una teoría que daba Bora, y esa fue muy importante para mí. Y lo de alguna mismo, manera
Ay, perdón, y de alguna manera Bora va a permanecer en tus trabajos por muchísimo tiempo, pero fíjate, lo que nos has contado ahorita de, bueno, estas dos bibliotecas, pero también esta red, no solamente familiar, sino estos personajes cercanos que van entretejiendo ya un interés muy particular por la historia mesoamericana, por aprender y finalmente se van todas estas piezas como encajando y se van definiendo con estos personajes que van estando cerca de ti y que ya cuando llegas a la maestría en historia, me imagino que ahí ya hay un interés ya muy particular por elementos que después se van a ver reflejados a lo largo de tu trayectoria. Bueno, la secuencia tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, es que se convierte en libro, finalmente marca también este reflejo ya del historiador que está empezando a tener una notoria impronta, ¿no? En lo que será tu trayectoria. Y pues, Bora, que yo al leerte lo veo prácticamente en una buena parte de tus publicaciones y de tus disertaciones. Claro, sí, en ese sentido de historia desde un punto de vista amplio, otro libro que es extraordinariamente importante y muy poco considerado en México es el de James Lockhart y Stuart Schwartz, Early Latin America. Es un resumen, un balance densísimo de todo lo que ha aprendido la historiografía y además la historiografía norteamericana en un periodo muy, muy poderoso para hacer un balance de la historia latinoamericana y de los en una regionalización peculiar. O sea, están tratados en el mismo capítulo México y Perú, porque son este tipo, en fin, y él continúa las ideas de Bora en mucho sentido, y desde el comienzo Lockhart va a ser un muy, muy gran maestro por este enfoque amplio, pero pronto también voy a descubrir sus libros sobre los documentos en náhuatl del periodo colonial. Todavía recuerdo cuando me lo compré y tardé en conseguírmelo, Beyond the Códices, todos estos documentos que hasta entonces no habían sido considerados sobre documentos en lenguas indígenas del periodo colonial. Al mismo tiempo que esto, también ya me había tocado hacer una reseña de un librito de Miguel León Portilla, Los franciscanos vistos por el nombre hombre náhuatl. Entonces, la lectura de Miguel León Portilla, primero ese libro, después los coloquios de los 12, que es una traducción de este texto en náhuatl y en español, pero León Portilla lo traduce la parte náhuatl en español. Con esto ya me comencé a integrar más y más en este mundo etnohistórico de la lengua náhuatl. Me va a interesar mucho, mucho también ya desde esos años, donde me estaba gustando salir de esta mentalidad de grandes esquemas, grandes transformaciones del siglo XVI, el XVII, el XVIII, a estudios mucho más específicos sobre los documentos, que esto me lo va a dar, en primer lugar, sí, el interés por el mundo náhuatl que me abrieron Miguel León Portilla y James Lockhart, en primer lugar. Pero al mismo tiempo, otra investigación que me va a jalar muchísimo va a ser la historia michoacana del siglo XVI. Aquí el gran historiador, el que más ha influido sobre mí y sobre cantidad de otras carreras de historiadores, es el gran Joseph Benedict Warren. Es el estudioso de la conquista de Michoacán, de Vasco de Quiroga, de la obra de los frailes misioneros como Gilberti, como Fray Jerónimo de Alcalá, la lingüística misionera michoacana, en fin, sobre los embrollos políticos, los conflictos entre Quiroga y los franciscanos. Es este disfrute enorme que trae el acercamiento a los documentos, primero a través de la obra de Warren, que tiene esta prosa que yo le aprendí tanto, porque es una prosa que sencillamente sigue los documentos, pero como los documentos coloniales que él aprovecha del ramo justicia, son interrogatorios y respuestas, son documentos muy vivaces, se transforma muy fácilmente en una prosa narrativa, simpática, en la cual uno aprende historia y no se aburre uno y uno avanza con los pies firmes porque uno siempre está citando documentos que no nos dicen
la verdad. Tal vez estén mintiendo o tal vez nos dicen muchas verdades y uno tiene que saber discriminar qué, pero al menos estamos oyendo voces humanas. Esto fue vital y ya el disfrute de leer, darse cuenta que leer las relaciones geográficas del siglo XVI no son difíciles, son facilísimas, es como leer a un niño y aprende la inocencia y la inteligencia de un niño y comenzar a disfrutar, ir a los conventos, llevándome al lado el libro de Kubler y las relaciones geográficas sobre el pueblo que estoy visitando. Esto ya le comienza a dar una densidad al mundo. Y con mi gran colega Lidia Espinosa Morales, comencé a estudiar los documentos del siglo XVI, hacer el catálogo de los documentos del siglo XVI del archivo histórico de la ciudad de Pátzcuaro. Era lo ideal, qué mejor vida se puede tener que vivir en el Ongarícuaro, en Pátzcuaro, yendo a ese archivo, pasando horas de la mañana y toda la tarde en el archivo, que es un verdadero viaje en el tiempo. Es una delicia porque es un trabajo difícil. En primer lugar, son documentos del siglo XVI, son difíciles de transcribir. Hay que concentrarse en la materialidad de estar realmente transcribiendo un texto, pero poco a poco este trabajo mecánico, digamos técnico, pues estamos oyendo a voces de gentes y de repente nos encontramos durante horas en el embrujo trasladados al siglo XVI. Así es, y bueno, primero comenzar a entender a estos colegas que además son todos extranjeros. Me imagino que también te debió de haber causado así, bueno, estos extranjeros estudiando raíces de nuestra región, de nuestra Mesoamérica. Pero después de entenderlos, entras en este diálogo y posteriormente avanzas ya en tu propia discusión, en tu propio debate. Vamos a terminar este segmento con esto que nos cuentas para dar inicio al siguiente, para que nos digas, nos platiques cómo avanzaste en la historia y cómo abriste también tu propio debate sobre los efectos de la conquista. Yo, al tratar de comprender este paso, me queda claro que no hablas de la conquista, sino sobre los efectos de la conquista, pero ahorita nos contarás en este siguiente segmento. Seguimos en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia con el doctor Rodrigo Martínez Barax, quien nos va a comentar ahora sobre ya este debate que él va a empezar a generar después de estos diálogos con diferentes autores y de este contacto directo con los archivos sobre los efectos de la conquista y cómo empieza a preparar ya una manera de pensar y reflexionar con todo este bagaje que viene acumulando desde distintas fuentes y desde distintos contactos. Cuéntanos cómo pasa este momento del diálogo al ya proponer tu propio debate y cómo entonces ese debate se amplifica desde tus indagaciones y descubrimientos, doctor. Pues, bueno, debates no. Pues yo creo que cuando comencé, como te decía, a estudiar los documentos en náhuatl, meterme en la historia michoacana, pero directamente con los documentos, acercándome a la vida de gente concreta, cuando me metí también al mismo tiempo desde el comienzo a la investigación sobre los orígenes del culto guadalupano, ahí me di cuenta que no me convenía, no tenía ningún sentido ya escribir sobre lo que no pasó. O sea, probar que no se apareció la Virgen de Guadalupe no tiene ningún sentido. Lo que a mí me interesó siempre, soy muy positivista, averiguar qué es lo que sí pasó. Y eso sí, o sea, si algo, como bien lo dijo García Balceta, jamás se va a poder probar que algo no sucedió, que un documento no existe. Porque, ¿qué tal se aparece? Pero algo que sí sucedió, sí se puede probar, sí se pueden averiguar muchas cosas concretas acerca de cómo fue los frailes, cómo vivieron los indios la cristianización, cómo vivían a las deidades marianas, cómo fue probablemente la primera fundación de la capilla, etcétera, varias cosas. Esta manera de investigar lo que sí pasó. Entonces, así es como fueron siendo las cosas.
Y lo que me interesaba más no era tanto estos esquemas generales, a veces los tenía que hacer por obligación en obras amplias de divulgación o manuales, etcétera, pero no, lo que a mí me gustó pasar es precisamente de lo amplio y deductivo a lo concreto y inductivo, a lo particular realmente. Eso fue, es donde, y así es como surgieron algunos de mis trabajos. Me mencionabas mi maestría, la maestría cuando hice eso de la Virgen de Ocotlán, pero en realidad hice la maestría todavía en los esquemas anteriores de historia económica, política, y eso después lo dejé. Mucho tiempo después, muy amablemente, de la UAM Iztapalapa, nuestro muy querido Brian Connaughton me dijo, ¿sabes qué? Todo está es tiempo de recibirte. Por favor, a ver, piensa en qué estás haciendo. Entonces, a mí los trabajos, cuando nunca he decidido escribir un libro y que me salga un libro, eso jamás lo podría hacer. Me siento incapaz de escribir un libro. Más bien, muchos de mis trabajos son artículos fracasados. De mis libros son artículos fracasados. Estaba tratando de armar un libro sobre la Virgen de Guadalupe, no me quedaba todavía bien armado. Pero otros trabajos que estaba haciendo, uh, sí, estaba haciendo sobre lo de la Virgen y sencillo, un capitulito creció y se volvió un librito sobre los orígenes de la Virgen de Ocotlán. O sea, mis libros son capítulos que crecen. Lo mismo mi tesis de doctorado. Estaba yo tratando de hacer otra cosa, pero para un libro que organizó Carlos Paredes y Marta Terán, sobre el gobierno indígena en Michoacán, dije, bueno, yo quiero elucidar todo esto que se sabe, pero de manera muy imprecisa, como en la primera ciudad de Michoacán, la primera, digamos, capital de Michoacán, pero que primero estuvo en Tzintzuntzan y después va a estar en Pátzcuaro, como hubo dos gobiernos, un gobierno indio, con su cabildo, sus alcaldes, regidores, gobernador, y un gobierno español también con sus alcaldes, regidores, su alcalde mayor, todo eso, y que convivían en la misma ciudad dos gobiernos. Se me hizo fácil, voy a averiguar más o menos. Pues este trabajito, pues no lo lograba yo acabar. Pobre Carlos Paredes, estaba desesperado, escribiéndome que ya se lo mandaba, pero ya finalmente le acabé mandando un trabajo de 120 páginas, 160. Al eso le gustó, pero el dictaminador dijo es demasiado. Entonces ya, para entonces ya había crecido todavía más el trabajo, ya estaba por los 250 o 300 y estaba yo desesperada. No quedaba resuelto el texto. Y entonces finalmente publicó por ahí el primer capítulo, Carlos Paredes, y pues fue creciendo y creciendo, pero con angustia, sintiéndome un fracaso de que no lograba darle redondez a mi trabajo sobre Michoacán, se llama Convivencia y Utopía, porque de repente descubría los vínculos de Vasco de Quiroga con Bartolomé de las Casas y el proyecto de reformación de las Indias de 1516, la relación con Tomás Moro de manera más compleja, en fin, cantidad de cosas que fueron dificultando pero el trabajo, pero me di cuenta que para muchos de estos trabajos lo que a mí me funciona, no digo que sea la fórmula para todos, es sencillamente acomodar la información de manera estrictamente cronológica. Acomodarla lo más cronológico, todo de lo que se pueda acomodar cronológicamente, así hay que acomodarlo. Y si se pueda con semanas, con días, con horas, mejor, porque entre un acontecimiento y el siguiente acontecimiento, pues hay un hueco que tratamos de llenar con imaginación o con, en fin, esto ya le comienza a dar calidez a la historia, que puede ser al mismo tiempo narrativa y al mismo tiempo explicativa, al mismo tiempo llegarle a los especialistas pues, con algunos datos que se aportan, pero al mismo tiempo ser un texto legible y divertido para la gente. Y así ya desde entonces ya estaba yo con esta noción un poco futbolística de la historia. Uh, para escribir la historia, para mí, es en cada página tratar de meter la mayor cantidad de goles posibles y que no le metan a uno demasiados, así errores, que uno caiga, tonterías que uno diga, que pues, se me van a mí muchísimos goles que me meto a mí mismo, pero el chiste es que cada página tenga muchos goles, o sea, pequeños descubrimientos, pequeñas cosas interesantes que hagan divertirse al autor, al lector, hasta un chiste, cualquier cosa puede ser un gol, con tal de que, y entonces algunos de mis trabajos pues, siento que tienen más densidad de goles que otros.
Claro, pero bueno, también vemos ya toda la mirada braudeliana en tus trabajos, ¿no? Y quizá por eso estos artículos o capítulos fracasados, a lo mejor en un primer momento, pero que son un fracaso porque no pueden estar acortados, sino porque realmente lo que te van dando esos acontecimientos es irte a las coyunturas y después a esa larga duración que muchas veces es difícil ponerle un alto, ¿no? Entonces, toda una perspectiva de larga duración, pero que incorpora todos estos elementos que van en las corrientes medias y en las olas del mar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, claro, a Brodel pues siempre me influenció mucho, siempre lo leí mucho, siempre me interesó muchísimo esta teoría de las tres temporalidades, pero al comienzo no me daba cuenta que yo estaba en ellas, porque, por ejemplo, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde llevo también como 40 años de dar clases de manera interrumpida, en la licenciatura, por cierto, casi no he dado clases yo de posgrado, siempre de licenciatura, y me daba cuenta que primero planteaba lo que sería la larga duración, la muy larga duración brodeliana. O sea, esto que ya había aprendido yo gracias a mis maestros como Bora y como Lockhart, y después todos estos otros autores que lo siguen, luego Alain-Dury, McNeill, Crosby, Jared Diamond, etcétera, que van entendiendo esto del encuentro de dos mundos, pero encuentro de dos mundos, encuentro biológico, encuentro tecnológico, encuentro en el que encuentra el sentido más amplio de la palabra, que obliga a estudiar la historia de los dos mundos a lo largo de milenios o cientos de miles de años de separación hasta que se juntan en 1492 y que cuáles son las principales diferencias entre estos dos mundos que van a ser, creo yo, siguiendo a Bora y a Lockhart, tecnológicas y bacteriológicas que hacen que el encuentro vaya, primero se defina en un sentido muy claro de victoria de los conquistadores y derrota de los conquistados. Y eso no hace falta meterse a la historia de la conquista de México. O sea, podemos borrar toda la historia de la conquista de México. Lo contundente es que fue conquistada América. Hubiese sido como hubiese sido, se conquistó América. Además, hubiesen podido no llegar los españoles por ser derrotados, que los corriéramos a patadas, igual hubiesen llegado las enfermedades. Las epidemias no necesitamos que tengamos marcianos viviendo entre nosotros para pegarnos la epidemia. Aquí está la epidemia y así les llegó a ellos. Entonces, españoles o no españoles, hubiese habido una catástrofe demográfica del orden del 80-90% de la población americana. ¿Hubiesen o no llegado los españoles? Digo, que vencido los españoles, su tecnología, ¿cómo no se iba a difundir? Cualquier gente se compra pues, objetos de metal, etcétera. ¿No? La civilización mesoamericana no era tan poderosa como para, ideológicamente y culturalmente, como para resistir esa tecnología que obviamente hubiese entrado. Hubiese habido hasta minería de plata en Zacatecas, administrada por nosotros mismos, por los en fin, es una reflexión amplia sobre qué me llevó pero desde muy pronto, cuando escribía en libros de texto de secundaria u otros, esta idea de que la conquista y el descubrimiento de América, la conquista como encuentro de dos mundos, va a tener efectos tan drásticos en la historia de México que es una verdadera revolución en la historia de México. Y aquí es donde se acerca el concepto marxista de revolución, cambio de modo de producción, cambio radical en todos los aspectos de la vida, para entender este conjunto de cambios que comienzan a partir de 1492 para América, 1519 17 para nosotros. Cambios tecnológicos, demográficos, bacteriológicos, religiosos, lingüísticos, en todos los aspectos de la vida van a comenzar. Entonces, ya sería el paso de la larga duración de miles y miles y miles de años atrás a la duración media de Brodel, lo que él llama el tiempo coyuntural. Y esto pues, se encaja perfectamente pues, con el debate que abrió precisamente Woodrow Bora y que gran cantidad de historiadores profesionales en México y en el mundo han estado siguiendo, o sea, cuáles son las grandes coyunturas del periodo colonial, la catástrofe demográfica en el siglo XVI, que sigue hasta el XVII, con este cambio de modo de producción comunitario, esclavista,
tributario de la encomienda que hay en la primera mitad del siglo XVI a una economía dominada por la hacienda, por el comercio, por las minas, que va a durar durante el resto del periodo colonial. Sí, pero estos son cambios coyunturales que se derivan de la conquista, pero no son los únicos, que también se pueden medir ya no en miles de años, sino en siglos o en décadas. Pues ahí vienen los cambios religiosos, los cambios culturales, los cambios lingüísticos, como Lockhart en el náhuatl dijo, hay 3 fases en la evolución del náhuatl. En el comienzos del náhuatl colonial, en el siglo XVI el náhuatl colonial sigue siendo casi igual, apenas incorpora algún nombre propio, Inmalkesh, el marqués Hernán Cortés, o cosas así. Pero a los caballos les van a decir venados, Mazatl, o Ashuni en purépecha. Otra fase, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, el náhuatl incorpora muchas palabras españolas, mesa, cahualo, caballo, etcétera, porque ya hay suficiente contacto entre españoles e indios para que también también incorporen las palabras que oyen, misa, etcétera. Y ya después, a partir de más adelante, el náhuatl incorpora ya también verbos y formas. Entonces, son cambios, esta es la parte de los cambios, digamos, coyunturales, que son sí demográficos, económicos, pero también políticos, sociales, culturales, que durante pues, ya muchas décadas los historiadores hemos estado estudiando en todas las universidades y centros. Es ahorita este gran auge de historia profesional en los centros de investigación, en las tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que a veces ya toman temporalidades que nos permiten medir el tipo de cambios que se dan a partir del siglo XVI. Perdón que siga un poco en este aspecto, pero también entender que esta revolución en todos los aspectos de la vida que comienza con el descubrimiento y la conquista es un proceso de cambio más fuerte y radical que las otras, digamos, revoluciones que vienen después. Es importante la revolución de independencia, la de reforma y la revolución mexicana, todos trajeron cambios sustanciales a nuestro país, pero no son cambios que sean tan importantes, que cambien todo de manera tan radical como lo que trajo la conquista. Y más bien estos 3 cambios de independencia, reforma, revolución mexicana, se pueden entender muy bien en el sentido de lo que el historiador marxista mexicano Enrique Semo caracterizó como el ciclo de las revoluciones burguesas. Pero entendiendo que esta revolución burguesa, esta transición al capitalismo en México, empieza desde la conquista. Desde 1519, cuando pues llega el dinero, llega el salario, llegan empresas orientadas hacia el mercado, hasta como lo dijo Silvio Zavala, hasta los conquistadores son empresarios, porque invierten su trabajo, sus heridas, sus caballos, sus armas, todo eso, para tratar de obtener botín, para tratar de obtener una encomienda. Entonces hay esta larga transición al capitalismo en México que comienza en 1519, como bien lo dijo Semo, que continúa con este ciclo de las revoluciones burguesas posterior, siglos XIX y XX, y que va a tener, digamos, un periodo lento de aplazamiento, que es el periodo colonial, cuando hay este empalme entre los elementos tradicionales de la cultura española y de las culturas mesoamericanas, que se concretan en el respeto a los pueblos de indios, con sus propias autoridades, con sus propias lenguas, muchos de sus elementos culturales a condición de, bueno, que son explotados, pero que se conservan con sus propias características y con su propia organización política propia a lo largo del periodo colonial, lo cual, pues, las leyes de Indias respetaron y ya no respetaron las leyes mexicanas, lo cual va a ser una agresión muy fuerte sobre las comunidades indígenas. Y bueno, esto que nos planteas también nos presenta esta complejidad de este contacto de 2 mundos con todavía muchísimas vetas por explorar, muchísima discusión que nos plantea ya no esa conquista simplemente de
de los españoles sobre las culturas mesoamericanas, ¿no? Nos destacas este cambio tecnológico y la movilidad humana, pero también la movilidad de los virus, pero también las temporalidades de la lengua y la literatura. Y de repente yo me preguntaba, al escucharte, ¿es capitalismo tardío, es capitalismo colonial o cambio, retrasos tecnológicos? Porque a final de cuentas hay movimientos de tecnología que se implantan en este nuevo mundo, pero donde también hay otro adelanto tecnológico, otros adelantos tecnológicos que se van a conjugar con lo que está llegando, o estas adaptaciones del lenguaje incluso castellano a estas lenguas que son nuestras, y entonces ahí pareciera que no es propiamente una conquista, sí en el sentido de, bueno, hay un proceso de colonización, pero este proceso de interacción e integración de ambas partes, de dinámicas que cada una de las sociedades ha acumulado en términos de conocimiento a lo largo de siglos. Entonces, nos replantea también el sentido de la conquista. Pues sí, la mera verdad no estoy, sí, tal vez sí, no sé muy, no reflexiono a veces tanto de maneras así complejas y generales. Yo me voy a ideas así muy sencillas y en ese sentido. Quería mencionar esta tercera temporalidad. Había mencionado la larga duración. Había mencionado también esta duración media, que es la que se divide en décadas, en siglos, que tantos historiadores hemos estado estudiando en varios aspectos. Y está la tercera temporalidad, los acontecimientos. Esta tercera temporalidad brodeliana, que Brodel en la primera edición de su Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, decía, es la pura espuma. O sea, frente a la ola, la contundencia del agua, la ola, el océano, ¿qué es la espuma? No es nada. Puede estar o puede no estar. No es importante. Y sin embargo, en la segunda edición, ya en los años 60 de su Mediterráneo, Fernand Braudel borró esta parte. Esto lo pude comprobar, ya le comenzó a dar un poco más interés a estos acontecimientos, porque finalmente si bien, pues sí, tomo en cuenta estos grandes aspectos generales y esta coyuntura y todo eso, por ahí estoy sintetizando el trabajo de otros. En cambio, cuando se pone uno a hacer investigación sobre hechos muy puntuales, pues uno lo que hace es realmente vivir la historia, digamos, a ras de tierra, y esta es un poco la enseñanza de historiadores como Edmundo O'Gorman y esta visión subjetivista, porque la historia no avanza por hechos objetivos, la historia avanza por cómo los seres humanos perciben estos hechos objetivos y según cómo lo perciben, actúan. Y eso determina entonces nuevas objetividades, nuevos hechos, etcétera. Pero este momento, digamos, subjetivo, mental, de proyecto de cada uno de los seres humanos y además de conjuntar pues cantidad de proyectos que interactúan entre sí, pues es algo que pues es divertido hacerlo pues muy de cerca. Y esta sería como que la tercera perspectiva. En el caso, por ejemplo, de la conquista, pues es sencillamente la historia narrativa de la conquista, que es en la que pues estamos, siempre decimos, la conquista de México, después de la larguísima duración de los cambios que trajo la conquista a lo largo de los siglos, pues viene la narración concreta de los hechos de la conquista. Y bueno, pues yo pues ahí viví, más bien me beneficié de una gran influencia de mi padre, que escribió entre otros libros su Hernán Cortés y sus 4 tomos de documentos cortesianos. Y ahora me pude dar cuenta que cuando estamos conmemorando los 500 años de la conquista de México, 1519, 1520, 21 y todo eso, hay algunos historiadores, por cierto, en su mayor parte son amigos míos, que como que dicen, yo sí voy a dar la verdadera idea de cómo fue la conquista. Siempre hemos creído que un puñado de españoles vinieron a matarnos a millones de indios, así nomás, y no sé qué, como que nos están revelando la participación indígena en la conquista y la visión indígena de la conquista, como si fuera una gran revelación de estos nuevos historiadores que sí nos van a dar la verdadera historia. Entonces me comencé a dar cuenta qué tanto
la historia avanza con nuevas ideas. Pues sí, hay que tener nuevas ideas, pero sobre acontecimientos concretos, sea el enfoque que tomamos. El acontecimiento puede ser la separación del viejo mundo y el nuevo mundo, pero tienen que ser cosas particulares y concretas. Y en lo que se refiere a la conquista, me di cuenta que más que ideas nuevas, aquí lo que importa es la información nueva que se va agregando. Tenemos las cartas de relación que no se pueden leer, tenemos los documentos que se van haciendo en los primeros años, ninguno se consigue, después se publican en Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, que es un libro que se imprime y que se circula y que vuelve a imprimirse en el siglo XVIII, es muy leído. Entonces, él sí complementa la historia tal como la narraron los españoles, Cortés, Bernal Díaz y otros, con las fuentes indígenas. Por eso a Miguel León Portilla le interesaba a Fray Juan de Torquemada. Pero sí hay un poco en el periodo colonial esta visión providencialista, española, cristiana de la conquista, pero ya en el siglo XIX, Prescott agrega nueva información. Ese es el chiste. No solo es un historiador plenamente profesional y que maneja la mayor y maneja la mayor cantidad de fuentes, no solamente cronistas, sino documentos de archivo que le interesan a García Balseta. Dice, yo quiero conseguir esos documentos que cita Prescott, y ahí vino mucho también mi interés por las investigaciones del siglo XIX de García Balseta con los libros y documentos coloniales. Entonces Prescott añade más documentos a la investigación. Lo mismo Orozco Iberra, después de él, como dijo muy bien el gran historiador Enrique Krause, Orozco Iberra inventó el método de exponer las cosas, no tanto exponiendo acontecimientos, sino miren, sobre esto tal cronista dice esto, tal conquistador dice esto. Eso es lo que tenemos, bueno, a ver qué habrá pasado. Ese es el chiste, saber ponerle al lector de cerca los documentos. Pero después de Prescott, de García y de Orozco Iberra, su historia antigua y de la conquista de México, el aporte que de veras va a ser central va a ser el de Miguel León Portilla, junto con Ángel María Garibay. Ángel María Garibay acababa de publicar la edición de Porrúa, los 4 tomos de la Biblioteca Porrúa, de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. El 4º tomo ya era el libro 12 sobre la conquista, y Garibay no solo dio el texto en español de Sahagún, sino el texto en náhuatl. Bueno, no en náhuatl, traducido del náhuatl por el padre Garibay, del libro 12 sobre la conquista de Sahagún, y otros textos sobre la conquista. Miguel tuvo la inteligencia y dijo, padre, vamos a hacer un libro juntos, vamos a hacer Visión de los Vencidos, vamos a acomodar estos textos bien, con excelentes introducciones que va a poner Miguel León Portilla a cada parte, y este es el momento en que Miguel León Portilla le dice a México, oigan, aquí está una nueva fuente para entender la conquista, que es textos escritos bajo la tutela de los frailes, sin duda, por los propios nahuas en su propio idioma sobre la conquista. Entonces, aquí va a comenzar una verdadera aporte a la investigación de la historia al incorporar el punto de vista indígena. Van a llegar pues algunos otros aportes, pero imagínate, mi padre cuando escribe su Hernán Cortés, que se publica en 1990, Visión de los Vencidos es de 1559, escribe su Hernán Cortés, pero lo escribe como una introducción a los 4 tomos de documentos cortesianos. Entonces, esto es un nuevo avance sobre el estudio de la conquista en términos de fuentes. Ya eran conocidas, pero a partir de este momento quedaron a vistas de todos este cuerpo documental, y de ahí sale su Hernán Cortés de 1000 páginas, que es un texto no solamente muy profesional, o sea, con notas a pie de página, todo lo que un historiador puede requerir, sino se puede leer como agua, como una novela. ¿Te parece que en el siguiente segmento sigamos avanzando sobre esto? Porque es fascinante cómo vas combinando esto que tú le llamas combinar el telescopio con el microscopio. Vamos a seguir con esto en el próximo segmento. Seguimos conversando, seguimos dialogando con el doctor Rodrigo Martínez Barac sobre el fascinante ejercicio de hacer historia, de este descubrimiento de documentos, de poner esas voces, ahora sí que
a disposición de lectores que van a tener este encuentro con la historia ya de manera ordenada y que nos permita reflexionar. Pero hay algo que a mí me parece interesante en lo que nos ha venido contando el doctor Martínez Barax, y que tiene que ver más con cuestiones, sí, de fuentes, pero también de método, de combinar este telescopio con el microscopio, como él alguna vez comentó en una entrevista, y este ajuste de lentes que permite justamente hacer que esta combinación nos permita dar un resultado que parezca interesante, pero que a la vez es pertinente y que se lea de manera muy ágil. Aquí, en este momento en el que te toca avanzar, recuperar los trabajos de tu padre, pero por supuesto también hacer tus propios hallazgos, ha quedado claro esta nueva manera de reflexionar a los grupos indígenas y al mundo náhuatl. Háblanos sobre esta tarea tuya que, pues ya, como dices, lleva varias décadas en firme. No, sobre eso que mencionas, yo no he hecho ningún aporte, nada especial. Sí, desde muy al comienzo, retomé las ideas de Bora, sobre todo de James Lockhart. Me di cuenta de este hecho fundamental de la importancia del estudio de los documentos en náhuatl del periodo colonial, porque Miguel León Portilla y Ángel María Garibay nos revelaron la importancia de los documentos en náhuatl sobre el periodo prehispánico y sobre la conquista misma. Pero en un primer momento no se fueron hacia adelante. Sí, Miguel León Portilla escribió un artículo y un libro sobre cómo los franciscanos fueron vistos por el hombre náhuatl. Pero hubo que esperar hasta 1976, cuando el propio Miguel León Portilla comenzó a publicar unos testamentos en lenguas indígenas de Colhuacán, de 1580 por ahí, y James Lockhart publicó el libro Beyond the Códices, diciendo, miren, en los archivos mexicanos hay miles y miles de documentos cotidianos del siglo XVI, XVII y XVIII de todos los pueblos de indios. Y lo mismo se puede entender de muchas otras lenguas. De algunas lenguas, curiosamente, hay pocos, como en purépecha, pero hay documentos importantes mixtecos, zapotecos, mayas, que precisamente Lockhart y sus discípulos comenzaron a estudiar. Entonces ahí no es un aporte mío, pero esta necesidad de aprender el náhuatl para acercarse a la gente de cerca, pues es la que yo pude, pues me benefició mucho, y a través de mis clases, a través de muchos de mis libros, lo he enfatizado. Esto que destaca Lockhart. Muchas veces pensamos que la conquista llegó como una destrucción total en un primer momento, al destruir el imperio mexica, al destruir el imperio llamado de la Triple Alianza, el Xcan Tlatoloyan, todo se derrumbó. Y no fue así. Hubo elementos de continuidad a lo largo del periodo colonial. El periodo colonial funcionó más o menos como una especie de suavizador de los efectos del impacto tan tremendo que trajo la conquista, no tanto porque nos impusieran tal o cual cosa los españoles, sino porque llegaron con estas epidemias, llegaron con esa tecnología nueva, llegaron con una religión nueva, en fin, pero no hubo una destrucción inmediata. Y todos estos cambios, como te lo mencioné, se fueron dando a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero en lo inmediato, la destrucción del imperio de la Triple Alianza y del imperio, por ejemplo, también de los purépechas, no trajo un derrumbe del mundo indígena en sí mismo, por mucho de que hayan padecido muchos de los efectos de la guerra, de conquista y demás, porque se mantiene el Altepetl, es el reino o señorío. Altepetl viene del náhuatl, atl, agua, tepetl, cerro en el agua, cerro de agua, eran las unidades políticas que existieron a lo largo de los siglos antes de la conquista y pudieron integrarse imperios como el imperio teotihuacano, que siguieron existiendo cuando decayó el imperio teotihuacano, que se integraron al imperio tolteca,
que siguieron existiendo tras la caída del Imperio Tolteca, que se integraron de diversas maneras y cambiantes. Es un principio, no son unidades secas y fijas, sólidas, sino es un principio, y que siguieron existiendo después del periodo colonial. Esto es lo que va a enfatizar mucho Lockhart y junto con su gran maestro Charles Gibson, este mantenimiento de estas unidades políticas. Se cae el imperio de la Triple Alianza, pero sigue existiendo Mexico, Tlatelolco, Huexotzinco, Tlaxcalan, Texcoco, o sea, estos, para decirlo sencillamente, eran países más o menos integrados por ciertos imperios y que se integraron pues con relativa facilidad al Imperio Español porque porque primero reconocieron su existencia y les dejaron tener sus propias autoridades indígenas, claro que con nombres españoles. ¿Quién pagaba? El gobernador, el alcalde mayor, los alcaldes mayores, los regidores del cabildo, una organización política y hasta religiosa, pero en manos de los indios. Y esta va a ser la situación gracias a la cual van a lograr sobrellevar los indígenas mexicanos los 3 siglos del periodo colonial, y por eso también esto nos ayuda a entender la reticencia del mundo indígena a apoyar la revolución de independencia, porque hasta como que sentían que ahora con las nuevas leyes liberales, como después sucedería, pues ya no les iban a reconocer un gobierno propio indígena, sino va a ser un gobierno de mexicanos. Ya no van a reconocer la propiedad corporativa de la tierra, sino va a ser sencillamente una propiedad privada, y entonces ya vamos a llegar nosotros los mexicanos con dientes de lobo, frotándonos las manos para comprarles sus tierras por nada. Y esta va a ser el verdadero atentado al mundo indígena. Va a venir en el siglo XIX, y un poco la reacción contra este verdadero atentado a las bases territoriales y políticas organizacionales y religiosas y demás de los pueblos indígenas viene en el XIX, y por eso viene la reacción zapatista. Ya ves que el que entendió muy bien esto fue Octavio Paz, que dijo que el zapatismo no necesariamente es un salto hacia adelante, sino es un regreso hacia esta comunidad perdida, que el capitalismo que va a entrar muy directamente a México a partir del siglo XIX, como que la tradicional España nos defendía de alguna manera del capitalismo que se estaba desarrollando en el resto del mundo, o más bien en los países como Inglaterra, pues a partir del siglo XIX ahí sí que nos va a llegar directo. Y ahí sí va la transformación de la tierra en mercancía, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía para poder ingresar a un mercado laboral. Y eso va a ser durísimo para los indios. Viene la reacción zapatista, la reacción de la Revolución Mexicana, la reforma agraria, que de alguna manera restituye algo, pero pues no funciona en lo más mínimo y va a tener a los campesinos hincados y en la miseria, y con este terrible peligro de desaparición de estas bases constitutivas de nuestra nación, que es el mundo indígena y de sus lenguas y de sus culturas, que sí se puede estudiar en el gabinete, los lingüistas y antropólogos, historiadores, que sí los podemos ir a ver en los museos, pero que es necesario de alguna manera mantener sus condiciones materiales de existencia. Claro, y por supuesto llevar a cabo este ejercicio comparado precisamente para ver continuidades y discontinuidades y no perder el foco precisamente en coyunturas que te pueden llevar a malas interpretaciones o adjudicaciones que son incorrectas. Yo te preguntaría qué líneas de investigación vigentes han tomado fuerza en estos últimos años sobre las culturas mesoamericanas, sobre todo para que lo escuchen pues aquellos interesados en estas temáticas que se están formando, ya sea a nivel de pregrado, licenciatura, pero sobre todo pues también nuestros estudiantes de
de posgrado o quienes van a ingresar a un posgrado, que es donde realmente tienes la oportunidad de dedicarle mucho más tiempo ya o de manera decidida y perfilar una trayectoria en la investigación. ¿Cuáles son estas betas que están ahorita presentes? Y quizá a lo mejor, porque ya sé que eres muy modesto, lo has recalcado de manera directa e indirecta en el diálogo, pero yo preguntaría como segunda cuestión, ¿cuál es la bibliografía crítica de Rodrigo Martínez Barax que puedan leer nuestros estudiantes de pregrado y posgrado? No, pues yo ya no leo a mis colegas, soy malísima onda, no, sé, de veras, yo sé de lo que sé y soy muy ignorante de lo que no sé. Lo trato de disimular más o menos en lo que puedo, pero sí tengo pues, un poco esta virtud de cuando a veces he escrito ciertos trabajos y muy extensos, precisamente porque no sé nada, pero de veras, nada del tema. Y así es como los logro averiguar. Pero sí me doy cuenta que vivimos un momento muy vigoroso de la historiografía. Es muy buena el trabajo de archivo que se está realizando en todos lados. Es de veras alentador. En los premios INA varias veces me meten a mí de jurado, pero me metían muchas veces en las tesis de doctorado. Hice un trabajo imposible para mí. Eran trabajos de 800 páginas o 700, muy buenos cada uno de ellos, y es muy difícil decidir cuál es la buena y cuál es la mala. Pues ninguna, todas son muy buenas y ni las puedo leer. No tengo tiempo, ando de veras demasiado atareado. Por eso me pedí que me pasaran tesis de licenciatura. Es una maravilla. Algunas tesis desde el comienzo se ve que no, que todavía le falta o le falta hasta aprender a escribir. Hay tesis de jóvenes de 25, 27 años que tienen una madurez, una inteligencia, un conocimiento de las fuentes que de verdad le alientan a uno mucho. Entonces, sencillamente yo veo mucha profesionalidad entre los jóvenes historiadores, entre los historiadores mayores en México, no se diga en Estados Unidos, con siempre con mucho rigor y muy buen acercamiento en las fuentes. A veces en Estados Unidos, aunque de ese pecado no estamos exentos en México, el pecado del teoricismo, de querer anteponer ciertas teorías a los estudios. Yo creo que la teoría es algo que siempre se debe de leer, siempre se debe de leer filosofía y cosas así, pero creo que uno debe de sencillamente es lo quien decía Brodel, o Lucien Febvre, o Marc Bloch, l'histoire problème, o Pierre Vilar, ¿verdad? Es el que decía la historia problema. Es decir, te plantea un problema y a ver si ojalá haya fuentes para tratar de resolver y a ver qué es lo que puede surgir ahí. Entonces, pues no podría decirte cuáles son los libros más importantes, pero sí entre los grandes historiadores mexicanos, pues hay que creo que del siglo XX y de los que más, de la bibliografía de mía, digamos, primero Silvio Zavala. Son una delicia los trabajos de Silvio Zavala, tanto los trabajos breves, documentados y concentrados, como sus estudios sobre la filosofía de la conquista, sobre los intereses particulares en la conquista de México, esta idea del conquistador uh, no como soldado a un sueldo, sino como empresario capitalista, desde el comienzo de la conquista. O su gran libro, sus grandes estudios sobre Vasco de Quiroga y Tomás Moro y las cuestiones ideológicas. Pero sus libros de Silvio Zavala son los que más les recomendaría a mis alumnos, sus grandes compilaciones, su encomienda indiana, pero no solo la primera edición de 400 páginas, sino la segunda edición de 1000 páginas. Sus fuentes para el estudio del trabajo en la Nueva España, hecha con su esposa, María Castelo, su primera esposa, de como 14, no sé cuántos tomos, 9, 8, como así de gordos. El más maravilloso, el servicio personal de los indios de la Nueva España. Son documentos semidigeridos. Ahí va presentando lo más que puede de los documentos, cuando ya viene la parte formulaica se la va saltando, pero va hilándolos, nos va comentando. Y estos trabajos, pues obviamente se van volviendo muy gordos, son 8 tomotes sobre el trabajo de los indios en la Nueva España del siglo XVIII, pero tienen unos índices finales maravillosos, utilísimos, porque hay índices de personas, de lugares y de temas. Entonces, ¿cuántos estudiantes de licenciatura
no pueden decidir, yo quiero estudiar sobre mi tierra, Oaxaca, el trabajo de las haciendas en el siglo XVII, pues en el siguiente me voy a eso y ahí están pues el 70% de las fuentes que necesito para armarlas y para comenzar a trabajar. Ese es de los autores, de los grandes, grandes historiadores mexicanos, que además se miden en buena medida por el lugar que ocupan en mi biblioteca. O sea, son muchas las publicaciones de don Silvio Zavala que van saliendo de su pluma con un poder impresionante de concentración. Otro de los grandes historiadores, Edmundo O'Gorman, también fundamental, y también este que entiende al historiador como editor, que sabe que lo importante, si yo escribo un texto y doy mi opinión sobre algo, pues tal vez en algunas cosas acierte y tal vez en unas cosas no, y tal vez y probablemente este libro ya no tenga el mismo peso dentro de 10 años o dentro de 20 años. Ya va a ser puesto en duda. En cambio, si yo estoy presentándole los documentos al lector, ese es un libro que va a valer para el resto de la existencia, porque siempre pues, lo que necesitamos es estar viendo con miradas frescas los documentos, tratar de ver, entender por qué fueron hechos, qué es lo que nos pueden transmitir, qué es lo que no nos pueden transmitir, qué es lo que no mencionan, pero está presentísimo. En fin, podemos dialogar con los documentos. Ve su libro sobre Fray Servando Teresa de Mier y la Virgen de Guadalupe. Ese libro fueron 3 tomos de las obras completas de Fray Servando, pero organizados de tal manera que están dirigidas al inteligente lector, al lector curioso e inteligente que pueda darle forma. Y bueno, ese libro y otro, bueno, La Invención de América, que va a ser vital, que va a ser vital para Miguel León Portilla, porque La Invención de América de O'Gorman dice, no es que Cristóbal Colón descubriera en 1492 América, fue un largo proceso europeo, un proceso intelectual complejo que lleva a que se dieran cuenta pues, qué quiere decir un cuarto continente que se agrega a los 3 continentes ya conocidos. Y León Portilla dice, perfecto, yo te acepto todo lo que me dices, pero también hay que hacer el proceso inverso, cómo los indios ven a los españoles. Entonces, este diálogo fascinante. Uno siempre ve a León Portilla y a O'Gorman como los grandes enemigos que se pelearon. Ya ves que le encantaba pelear a O'Gorman, era un gran polemista y muchas polémicas muy, muy sanas. Y esa con León Portilla no tan sana, pero en fin, yo creo que compartían mucho. Y el libro sobre la Virgen de Guadalupe, Destierro de Sombras, de Edmundo O'Gorman, podemos ya comenzar a discutir o matizar tal o cual cosas, pero él es de las, junto con García Casbalceta, con Joaquín García Casbalceta, estos hombros de gigantes sobre los cuales yo, enanito, me subo. Por cierto, comencé con Silvio Zavala, pero si me iba para atrás, hubiese comenzado con Joaquín García y Casbalceta, el autor que más recomiendo a todos los que nos están escuchando, el más importante historiador de la historia de México, es el que se dio cuenta con Lucas Alamán que el siglo XVI es el más importante de la historia de México, la conquista, el acontecimiento más importante, y que lo que hay que estudiar para entender cómo es México es el periodo colonial, y esto lo escribe García Casbalceta a mediados y durante toda la segunda mitad del siglo XIX, y se da cuenta que él ya no puede avanzar en esta historia tan importante del periodo colonial y se pone a conseguir documentos, a comprar libros antiguos, a comprar documentos antiguos, a comprar copias de documentos antiguos que va reuniendo una colección enorme. Él era un hacendado, un muy exitoso y moderno hacendado capitalista en Morelos. Y trataba, yo creo que con severidad, pero también con mano firme, pero muy católica a sus trabajadores, a los que lo obligaba a estudiar mucho la religión católica. Pero con todo el dinero que ganaba en las haciendas, él lo que hacía era comprar documentos, repatriar documentos que estaban en España y que se los compraban los españoles a su gran coraje y los repatriaba aquí a México para tener esa gran colección de documentos, editar muchos de ellos, estudiar muchos de ellos en sus grandes libros. Es el mayor historiador, yo creo que después siguen efectivamente Silvio Zavala, Edmundo O'Gorman, Miguel León Portilla, este gran gigante de la historiografía que no solamente introdujo esto que te digo a partir de visión
de visión de los vencidos, Vencidos. Ujú. la perspectiva indígena en la historia de México, sino que más allá de una mera enunciación, oigan, es importante tomar en cuenta a los indios y estudiar los documentos en náhuatl y otras lenguas y demás, es una obra portentosa, muy científica. En 1959, Miguel León Portilla publica Visión de los Vencidos, un libro de divulgación, está en la biblioteca del estudiante universitario de la UNAM, pero comienza a editar con el padre Garibay los estudios de cultura náhuatl, una serie de libros que se publican uno al año y ahora más frecuentemente aún, y que pues son sus trabajos de él y de todos los historiadores nahuatlatos de México, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, que todos podemos disentir en puntos particulares, menos en creer en la importancia del estudio, del trabajo, de la profesionalidad, y la obra de León Portilla es portentosa. Ahí sí que, si se mide en lugar que ocupa en mi biblioteca, hasta le gana a Silvio Zavala. Es impresionante la obra de Miguel León Portilla, es otra, claro, de mis enormes influencias. Mi padre no se diga, con su Hernán Cortés, con sus estudios sobre la literatura mexicana del siglo XIX o del siglo XX, en fin, una obra para mí muy importante, y también me di el gusto de estudiar a mi padre, pero con la misma frialdad, supuestamente, creo yo, como estudiaría cualquier otro personaje, así como he editado las cartas del licenciado Alonso de Suazo, he editado las cartas de García Balseta, he editado muchas de las cartas de mi padre, su correspondencia con Octavio Paz, con Alfonso Reyes, con Carlos Monsiváis, hasta con el propio Miguel León Portilla, y las he tratado igual, o sea, les he puesto estudios introductorios detallados, algunos de ellos, les he puesto notas a pie de página para tratar de esclarecer todos los puntos, porque este es otro género literario que es de los más deliciosos, el de las cartas, con buenas introducciones y buenas notas explicando todo lo que el lector común pueda no entender. Esto pensando además mucho en los jóvenes. Cuando pongo a veces notas a pie de página, mis ediciones del licenciado Suazo o de García Balseta o de las cartas de mi padre, pues siempre pienso en los jóvenes, que tal vez para mí ya es demasiado obvio que fulanito escribió tal libro o tal cosa, pero que para ellos puede resultar muy importante. Pero así como en la historia me gusta esta perspectiva de decir las cosas paso a paso, lo mismo sucede en estas notas a pie de página. Si mi padre en una carta menciona al escritor, novelista y ensayista Juan García Ponce, pues voy a mencionar los libros que ha publicado hasta el momento de esa carta y no me voy a adelantar, a menos que haya algo, digamos, significativo para, para que para este disfrute de lo que puede ser hacer nuestra propia novela de nuestros héroes. Esto lo descubrí cuando mi padre rescató la correspondencia de Alfonso Reyes y el dominicano Pedro Enríquez Ureña. En la Capilla Alfonsina de México estaban las cartas de Pedro Enríquez Ureña, en el archivo de Santo Domingo estaban las cartas de Alfonso Reyes, las juntó, los dominicanos hicieron una edición apresurada, sin notas, sin nada. Mi padre, de los 3 tomos, hizo el primer tomo nada más. Se tardó muchísimo, le costó mucho trabajo, pero leerlo con la introducción, con los subtítulos, los títulos que le puede uno poner a cada carta, con la explicación de quién es quién, eso es un verdadero deleite, porque uno hace su propia novela, donde los personajes son nuestros escritores, los libros que han escrito, sus cartas entre ellos, sus maledicencias, sus bienedicencias, y uno va reconstruyendo ambientes literarios. Lo mismo me ha pasado con otras correspondencias que me han apasionado, por ejemplo las de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que son maravillosas, aunque esas no están anotadas, pero pues ya la vida de estos grandes escritores es bien conocida. Entonces, este gusto también es muy grande, y se lo pesqué a mi padre en su edición de las cartas de Enrique Sureña y de Alfonso Reyes, el gusto por las cartas. De los historiadores, ya mencioné a la influencia que ha tenido en toda la vida este gran historiador, hablando de los mexicanos, Enrique Florescano, Sí.
pues por este rigor enorme en lo que él escribía, el reducir las cosas más complejas a enunciados, a veces un tanto secos, en el caso de Flores Cano, y no precisamente narrativos, pero que van dejando siempre las ideas muy claras. Enrique Flores Cano se le ha acusado a veces de hacer demasiada divulgación, de que cuando hizo trabajos de historia de la economía, pues, seguía demasiado a Chevalier y a Bora, que después en sus estudios sobre el pasado, la memoria mexicana, la memoria indígena prehispánica mexicana, pues reincorpora la enorme historiografía que han hecho los historiadores, sobre todo en Estados Unidos. Por cierto, Enrique Flores Cano ya vendió su biblioteca, está en la Universidad de Guadalajara y es una biblioteca maravillosa, porque para comenzar, todos estos libros, tú lo sabes, Araceli, estos libros de Estados Unidos son muy caros. Yo no los compro, sí, pero no porque no sean buenos, porque son carísimos, pueden costar 800 pesos, no sé cuánto, más el envío, es una lata. Y aparte, ni que lea yo tanto, como te digo yo, apenas alcanzo a leer unas poquitas cosas y de lo que más medio me interesa. En fin, Florescano es un historiador que también recomiendo muchísimo, que se está perdiendo, y junto con él el otro gran Enrique Krause, estos grandes historiadores. Mencionaba que Enrique Florescano, cuando hace divulgación, pero siempre lo hace con intención, siempre hay una idea central que él quiere adelantar en lo que está diciendo, no está resumiendo, está dando su propia visión de las cosas y de una manera que nos enriquece mucho por la bibliografía que va citando, por las imágenes que nos da. Enrique Krause también es un gran historiador con un gran manejo de las fuentes, pero también con un manejo de la prosa ensayística extraordinaria. A veces podemos sentir los historiadores que el ensayista el ensayista Krause se come al historiador Krause. Hay a veces de eso, y todos, pues, al mismo tiempo que admiramos a Enrique, tenemos un debate interno con Enrique por tal o cual cosa, pero sin dejar de estar envueltos en esta fuerza poderosa de su inteligencia y de la elegancia de su lenguaje inteligente. Eso es muy notable en el caso de un historiador como Enrique Krause. Uh, pero la historiografía reciente lo veo, la siento de veras muy poderosa cada vez que se me acerca lo que se está haciendo en Estados Unidos. Todas las obras sobre el México colonial, en la perspectiva abierta por James Lockhart del estudio de las organizaciones, de las ciudades, de los pueblos, de las indígenas, de la cultura indígena, de los códices, de los documentos en lenguas, etcétera, etcétera. Toda esta gran corriente son decenas y decenas o cientos de autores que están haciendo trabajos muy buenos, y que los mexicanos aquí estamos en una especie de autismo. En primer lugar, por razones financieras. La otra vez hice un dictamen para los gringos, algo, y usted compraría este libro. Dije, pues no, se siente porque no compro ninguno, están muy caros. Y nuestras bibliotecas están muy mal, y menos, ya estaban mal. Los gobiernos anteriores, con la situación anterior, no todos no estaban tan surtidos, y ahora pues la situación está cada vez más difícil, y es difícil aquí en México poder hacer buenos trabajos, tener acceso a esta amplia bibliografía que se está realizando ahora, y que si uno hace una tesis en Yale o en Cambridge, la cosa cambia de manera radical, porque sencillamente hay todo, y lo que uno no encuentra, ahí está. Uno de los periodos más felices de mi vida fue los 6 meses que estuve estudiando en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, la Cambridge University Library. No solamente podía estar viendo y tomando fotos y fotos de documentos antiguos mexicanos en lenguas indígenas maravillosos, estos famosos manuscritos en náhuatl que hizo Carlos de Sigüenza, que armó Carlos de Sigüenza y Góngora, que editó Carlos de Sigüenza y Góngora, estos 3 tomazos que después fueron subastados, pero que México logró detener la subasta, hablando con los
con los protestantes estos de la sociedad bíblica que estaban vendiéndolos. De buena manera detuvimos la subasta y les compramos estos documentos porque se los había regalado el doctor José María Luis Mora. Esto a cambio de Biblias protestantes, es lo peor. Unos documentos valiosísimos de Alba Ixtlilxóchitl, de Chimalpain, de un documento en purépecha de 1542, de Alvarado Tezosomoc, se los regaló José María Luis Mora. Eso cuando me lo contaba Miguel León Portilla, le daba un coraje. Es que él le daba mucho coraje. Cosas así, por un lado esta actitud de José María Luis Mora, o el antiindigenismo de Justo Sierra. Ciertamente era prioritario darle consistencia al país y no sé qué, pero el hecho es que se estaban bailando los pobres, se estaban borrando a las lenguas, las culturas indígenas. ¿Te parece que vayamos a nuestro a nuestro último segmento, ya con todo esto que apasiona y entrarle a la parte, sí, de las satisfacciones, pero también a un tema que ha estado recientemente, y lo tocas tú ahora, que es el de las sustracciones? Entonces, para cerrar con eso nuestro diálogo, que ha sido pues maravilloso. Antes de preguntarte por estas satisfacciones y estas figuras que acompañan tu trayectoria, tanto profesional, pero sobre todo la personal, yo te quiero leer algo, y después de esta lectura muy breve, te voy a hacer una pregunta. Abro comillas. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos, allá de igual modo. Nadie quedará, conjuntamente habrá de perecer. Nosotros iremos así a su casa. Cierro comillas. La poesía mesoamericana es un espacio para reflexionar, es un espacio de satisfacción también en tus hallazgos y en tus investigaciones. Pues sí, un poquito. Pues me pasó algo curioso hace poco, y es un poema que casi se parece al que acabas de leer tú, probablemente de Nezahualcóyotl. Me pasó una cosa realmente curiosa y tú la oíste, la plática en nuestra Academia Mexicana de la Historia. Así es. Una cosa muy curiosa, se conocen a Selman Sira, la gran traductora de los autores rusos, tradujo un libro con extractos de todos los filósofos del mundo sobre la brevedad de la vida, sobre la importancia de enfocarnos en los verdaderos valores, en Dios y demás, y puso un textito que adjudicó a Nezahualpóyotl, un autor de antes de Cristo, no sé qué. Entonces, obviamente, ella es la primera editora traductora al español, pero a ningún otro traductor había reflexionado que era eso. Dijo, oye, encuéntrame este texto de Nezahualcóyotl. Le pidió a Castañón, Adolfo Castañón, mi muy querido amigo que me heredó mi papá, y él me preguntó a mí, y rápidamente vi que este texto de Nezahualcóyotl, pues obviamente, ¿dónde lo pudo haber leído Tolstoy? Obviamente en alguna traducción de Prescott. Prescott, History of the Conquest of Mexico, 1843, pero ¿qué? ¿Lo leyó en inglés? En una de sus muchas ediciones en inglés. Se tradujo al español en 1844, se tradujo a muchos otros idiomas y también al alemán. Eso era probable, y efectivamente Selman Sira, en el archivo de Yasnia Poliana de Tolstoy, ahí encontró que se encontraba este texto de Prescott en alemán, de donde sacó el poema de Nezahualcóyotl, Prescott. Tolstoy. Ahora bien, Prescott mismo da la fuente, y es un libro del siglo XVIII que se llama Tardes Americanas, de Granados y Galvez, un fraile franciscano, y que da el texto de Nezahualcóyotl en
náhuatl en español y en otomí, pero no lo de náhuatl, y nadie lo ha encontrado jamás en náhuatl, y todos los historiadores, incluyendo el padre Garibay y Miguel León Portilla y Gordon Brotherstone, pues dudan mucho de su autenticidad, pero esto me llevó a acercarme un poquito a estos aspectos de la poesía náhuatl. De los grandes, grandes traductores de la poesía náhuatl, sin duda que es Miguel León Portilla. Él acaba de acabar una gran proeza de la edición de los cantares mexicanos. La poesía náhuatl se encuentra en dos grandes repositorios. Uno de ellos es los cantares mexicanos, es un manuscrito. Es este libro. Este es el facsimilar en náhuatl de los cantares mexicanos, como ven, corrido. Y en otro manuscrito que es los romances de los señores de la Nueva España, que sí está tomado de Texcoco, de Fray Juan Bautista Romar, y que son los dos grandes repositorios y el gran traductor, sobre todo de los cantares mexicanos, que por fin logró la poesía traducida al español, fue Miguel León Portilla. Fue un proceso muy difícil, muy difícil, porque esto está endiablado, muy difícil de traducir, se ha traducido mal, es una mezcla de elementos, sí, prehispánicos, pero también coloniales. Sale un arzobispo, sale Dios, sale María, no sé qué, y lo tradujeron para vergüenza de nosotros. El padre Garibay hizo una edición no tan precisa, y además todas las partes que mencionaba a la Virgen y a no sé qué, los quitó, todos los elementos cristianos se sienten, los borró, y así cantares mexicanos menos textos, menos palabras en español, quiere decir poesía indígena, ¿no? Hay un poquito esa Qué cosa. barbaridad. Y después tuvo que ser un estadounidense el que lo tradujera, John Gilhorst. Pero esa edición, magnífica desde el punto de vista filológico, en dos tomos, con una larga introducción, una transcripción exacta, una transcripción más normal y una traducción, fue muy criticada por Lockhart y por León Portilla, como una especie de que se equivocó totalmente. Él había estudiado los indios pieles rojas de Estados Unidos y sus tradiciones y su cultura, y lo asoció a ese tipo de elementos simbólicos y le salió medio mal. Pero nos podíamos quejar los mexicanos, pero si nosotros no habíamos hecho una buena edición, pues, Por supuesto. pero León Portilla finalmente, antes de fallecer, ya logró sacar, ya van 5 tomos que llevan de la edición, traducción de todos los documentos que conforman este manuscrito. Y eso sí es poesía, porque como ven, el texto es un texto corrido. Pero León Portilla siempre, desde el comienzo, siguió la línea de su maestro, el padre Ángel María Garibay, de ir dividiendo los textos en versículos o en versos. Eso, claro, da la falsa idea de una poesía prehispánica cuando es un texto corrido. En realidad no era poesía, eran canciones. Pero León Portilla va traduciendo estos versos al español. Entonces, por mucho que uno sepa poco del náhuatl, como yo, que lleva años estudiándolo, pero igual soy malísimo, pero tengo suficiente conocimiento para disfrutar muchísimo lo que ya puedo entender con la confrontación de unas 7 palabras y otras 7 palabras acá. Pues más o menos no se necesita saber tanto para disfrutarlo y aprender muchísimo. Y esta es verdadera poesía. Entonces, estas traducciones de León Portilla, que como los cantares mexicanos, como los coloquios de los 12, son muy interesantes. Y por cierto, allí en la Academia Mexicana de la Lengua le hicimos un pequeño homenaje a León Portilla, de esos conversatorios, y Javier García Diego, nuestro director de la Academia Mexicana de la Historia, hizo un comentario sobre los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata. ¡Ay, mira! Que editó León Portilla y que tradujo del náhuatl al español. Ahí tenemos el texto en náhuatl y el texto en español y también el texto original. Entonces, García Diego, que es un gran conocedor de la historia de la Revolución Mexicana, pues le sacó mucho, dio un poco varios elementos de contexto muy importantes, pero dijo, pero qué curioso, la traducción de Miguel
es poética. Entonces dice, por ejemplo, ya no me acuerdo cuáles son los ejemplos que él dio, pero dijo, por ejemplo, a Carranza le dicen, güey, tlacatecolotl, y otras Mm, palabras así, mm. o sea, gran señor, señor tecolote, y al otro le dice el que voltea la cara atrás, como si eso fuera poesía de Miguel León Portilla. Entonces yo le dije, no, Javier, No, esto no es poesía, eso es sencillamente traducir directamente mm, una expresión, porque claro, la versión original en español habla de elementos así políticos, ideológicos, que no, pero ya retraducido del náhuatl al español por León Portilla nos permite ver la manera náhuatl de construir las palabras, esta lengua aglutinante que pues en una sola palabra pues podemos tener varios elementos que se conjugan para dar un significado a veces como que lógico, pero a veces que sube a otro nivel, a una especie de meta, de connotación, como diría Jacobson. Y entonces esto es lo que nos suena poético. Y hasta es poético. Es como una especie de claro, poesía espontánea del y náhuatl. ahí, Inmediatamente Javier García Diego dijo, es que es una traducción poética. No, la, aquí lo que quiso Miguel es hacer una traducción literal, pero es poética, espontáneamente. ahí es donde creo que se abre esta posibilidad de discutir, ¿no? Sobre los cantos, la poesía y también, obviamente, tomar esta narrativa que, bueno, a mí también me parece fascinante e interesante para poder entender mucho más nuestras culturas mesoamericanas. Hemos hablado de varias, has tratado varias figuras que yo las tenía por aquí en la parte final de este diálogo. Has tocado ya la figura de Enrique Florescano, la figura de Silvio Zavala, de James Lockhart, por supuesto, Miguel Leo Portilla. Eh, Has hablado un poquito de José Luis Martínez, tu padre, diplomático, ensayista, historiador, cronista, bibliógrafo, editor, humanista, tu papá. Eh, pero me queda pendiente Lidia Barax y Ascensión Hernández Treviño y Silvia Molina y quizá alguna otra colega que haya acompañado también esta historia personal, esta historia íntima de satisfacciones. ¿Qué nos dices al respecto? No, mi madre, pues, ¿qué puedo decir? Yo creo que ella me dio todo. Mi padre no era de los que me quisieron meter la cultura a fuerzas ni nada, me iba enseñando y lo que yo pescaba en las conversaciones. Yo creí que no pesqué nada y después me di cuenta, al leer algunas páginas de mi padre, que era lo que yo más me hubiese gustado escribir. O sea, había una complementación enorme. Con mi madre es todavía más difícil entender cómo me fue dando lo que me fue dando. Pero yo creo pues que sí, en mucho, mucho, de veras ella me enseñó no solamente a hablar y toda mi sensibilidad, sino también me enseñó a escribir. Todavía recuerdo, me enseñó a escribir directamente. Me ayudó mucho a escribir, yo confundía las Bs y las Fs cuando cuando me dio esta fascinación enorme de entender, de saber cómo era eso escribir. Por una vez tuvimos un problema y me dejó una pequeña nota en el baño para que viera en la mañana. Y la manera en que estaba escrita esa nota y estaba empleado un guión, por ahí de veras me dio la idea de cómo se debe de escribir. Y después de eso también ella se empeñó en que debía de aprender a escribir a máquina. Entonces, pues claro, en esa época era una máquina de veras y se agarraba un poquito de tela adhesiva y se cubrían las teclas para que uno no pueda ver y entonces aún ya ponía uno el dedo chiquito en la A, S, D, F, E En y la así. Olivetti, ¿verdad? Pues nada, pre-Olivetti, porque, bueno, sí, creo que sí era una Olivetti, pero mecánica. Entonces ella de veras es increíble todo lo que me ha dado. Es, es una influencia enorme. Yo he tenido también muchas colegas con las que he trabajado mucho. Ahorita menciono, claro, a Ascensión, pero quisiera mencionar pues a varias coautoras que he tenido a lo largo de mi vida y con las que siempre como que me llevo muy, muy bien y que nos han salido libros, por ejemplo, a Lidia Espinosa Morales de Monterrey, de Coahuila, Monterrey, de los dos lugares, de Saltillo y de Monterrey. Es increíble, con ella, pues ella de veras me metió a los estudios michoacanos bien, me iba yo, me quedaba
ahí en el molino, el antiguo molino del siglo XVI que tenía Peter Smith en Erongarícuaro, y estuvimos catalogando el archivo histórico de la ciudad de Pátzcuaro. Esa es mi primera publicación, digamos, que hice con ella. Pero también otra colega, y estoy siendo injusto, seguro se me van a olvidar muchas, pero Emma Rivas Mata, de la Dirección de Estudios Históricos, colega mía de la Dirección de Estudios Históricos, ella una vez me invitó a presentar un libro suyo sobre las grandes bibliografías mexicanas, Eguiara Yeguren, Beristain, García Balseta, sobre todo. Y dije, ay, qué gusto, qué delicia de ser editar las cartas de García Balseta, particularmente unas cartas que me intrigaban sobre el gran bibliógrafo estadounidense francés Henry Harris, porque ya mi padre me había presumido mucho en su biblioteca los varios tomos de la edición española de su biblioteca americana vetustísima, este catálogo de todos los libros sobre América, editados entre 1493 y 1550. Y un día llega Emma y me regala un fajo de fotocopias de todas las cartas de García Balseta y Henry Harris en francés. Y las de Harris están más o menos bien, las de García Balseta están bien escritas, en perfecto francés, García Balseta. Pero Harris están horriblemente escritas. Y ahí, pero sencillamente no pude parar, no pude contenerme de estar transcribiendo todas estas cartas en francés, traducirlas al español, tratar de traducirlas a un español que suene del siglo XIX, que más o menos es el español de García Balseta, ponerle notas, introducciones, y después trabajar con Emma, que tiene una generosidad y una erudición extraordinaria. Emma Rivas Mata, en todo lo que se refiere a García Balseta, también se jaló a los estudios sobre García Balseta a su marido, Edgar Omar Gutiérrez, y así es como pues, logramos hacer este libro maravilloso de las cartas sobre bibliografía americana del siglo XVI y particularmente mexicana, las cartas de García Balseta y de Henry Harris, y meterme a muchos otros estudios sobre García Balseta que me llevaron a escribir libros, a escribir artículos, muchos proyectos con Emma y con Edgar y con otros colegas, con otra Bárbara Cifuentes, que estudió a García Balseta como lexicógrafos, su importantísimo vocabulario de mexicanismos. Imagínate qué riqueza historiográfica, porque además aquí es algo también importante. Lo que me dio mucho, Chonita, lo que me dio mucho Ascensión Hernández Treviño, ya lo tenía yo por ahí. Estoy muy agradecido con un colega que se llamaba, porque falleció, Ignacio Guzmán Betancourt, lingüista, porque me metió a la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Ahora yo hasta soy director de la SOMEIL, pero ahí es donde pues pude colaborar mucho con muchas colegas lingüistas, pues y uno que otro colega, hombre, pero más bien mujeres, con las que pues hemos trabajado muchísimo, y eso es lo que me permitió acercarme todavía más a Chonita. Chonita, yo ya había conocido un poco a Miguel, él es muy amistoso, Miguel es increíble cuando me dijo, ya Rodrigo, ya no me hables de usted, háblame de tú. Yo, espérate, es que no puedo, es que lo respeto demasiado. No, tú háblame de tú. Y a partir de entonces nos comenzamos a llevar todavía mejor, más, pero a partir de, y muchas veces con Miguel, pues fui conociendo a Chonita, siempre generosísima hacia lo que están haciendo los demás. Eso es increíble, o sea, los viejitos, se les comienza a notar que son viejitos cuando solo hablan de sí mismos, como yo ahorita que te estoy hablando a ti. Pero No. hay viejitos que siempre están atentos al otro, que cuando ven el otro no le dicen, no, yo acabo de hacer esto y el otro sí, oye, ¿cómo vas con tu proyecto? ¿Cómo vas con tu novio? ¿Cómo vas con todo? Son las gentes que saben del otro. Y Chonita es una de ellas, es de una generosidad increíble. Y en nuestras sesiones y seminarios de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, ella tiene una vivacidad
Primero se ríe muchísimo, sabe muchísimo, se saben muchísimos dichos, de historia no se diga, de filología, de lenguas, pero no solamente las americanas y el náhuatl, sino de todo el mundo. Realmente es ya ven que ahí están los clásicos casos de antes de las esposas de los grandes científicos, que a veces hicieron un trabajo importantísimo, pero que son las grandes olvidadas. Así Sea que es. hayan hecho un trabajo por cuenta propia, sea colaborando con sus maridos, pero ellas son como las que no cuentan, ¿no? Entonces, bueno, Chonita ha superado plenamente eso porque pues, ella tiene una obra increíble, impresionante desde sí misma. Pero estar con Chonita trabajando de historiografía lingüística sobre estos documentos en náhuatl, en purépecha del periodo colonial, sobre todo las gramáticas, los vocabularios, las doctrinas cristianas y problemas lingüísticos pues, de otro tipo que yo traté de introducir a la SOMEIL. Por ejemplo, los trabajos de mi gran maestro, bueno, de mi gran amigo Eric Velázquez, que es uno de los grandes maestros en la lectura de los glifos mayas, con la nueva corriente que pues, considera los elementos tanto logográficos como fonéticos de los glifos y permite pues, meterse a un nivel de interpretación pues muy refinada desde un punto de vista histórico y poético y lingüístico y filológico de los textos en náhuatl. O sea, ya una pirámide maya es un libro por todas las estelas que tiene y todos los glifos que tiene por todos lados. Entonces, él es un autor importantísimo, extraordinario. Se conectó mucho conmigo de este privilegio enorme de trabajar con mis colegas de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, es que desde chiquito me gustó mucho la lingüística. Leer a Saussure, leer a Jacobson, leer a Roland Barthes y otros autores, pues siempre es algo que me jaló mucho. Entonces de repente descubrí que me podía meter en este mundo a través de lo que me enseñó León Portilla y Lockhart, con los documentos en lenguas indígenas, pues fue para mí un enorme privilegio, una delicia, porque además siempre tuve yo esta voluntad en los trabajos que escribía, de muchas veces tratar de dar las pronunciación, las palabras en otras lenguas indígenas, decir cuáles son sus raíces y qué quieren decir, dar la pronunciación antigua de las palabras en español para que a través de los sonidos diferentes de las palabras del español antiguo o de las lenguas indígenas, no solamente entendamos digamos, o entendamos situaciones del pasado como historiadores, sino que nos compenetremos en ellos. Entonces, esto es algo que siempre trataba de transmitir, y es la guerra permanente con los editores, que después le ponen el acento a Tenochtitlán, donde uno había puesto Tenochtitlan, y que le cambian a la ortografía, y que yo digo, no, espérense, es lo que también quiero transmitir. O sea, en la historiografía hay una especie de transmisión múltiple que uno puede hacer, porque uno enseña lo que está en el texto, pero también los elementos lingüísticos de cómo se pronunciaba, pero también es importante las notas a pie de página, citar realmente a los primeros que dijeron tales o cuales ideas, Claro, tratar de citar claro. en qué año se editó. Si uno cita a Gibson, pues hay que decir cuál fue la edición de 1964 en inglés y la de 67 en español, porque es a partir de ese momento que se comenzó esa vertiente historiográfica y no citar reediciones, porque ese es otro, digamos, aspecto de lo que uno transmite como historiador. Primero es historia, pero también historiografía al mismo tiempo Así es. que uno da la Así historia, pero también cómo las ideas que uno está exponiendo, algunas de ellas ya fueron comenzadas a roturar o roturadas por otros trabajadores. Entonces, la Y eso combinación de es parte, historia, ¿no? lingüística e historiografía, todo esto tiene que venir junto. ¿Perdón? Sí, y eso es parte, no, y eso es parte de nuestro trabajo. Yo quisiera cerrar este diálogo que ha sido riquísimo, poniendo un punto y seguido, no un punto y aparte, un punto y seguido, para que terminemos con nuestra Academia Mexicana de la Historia. ¿Cómo te has desarrollado a lo largo de estos, pues ya 5 años? Ingresaste en el 2015, el labor dentro de la academia. Finalmente es el espacio que queremos enriquecer con estas miradas íntimas y pues que no voy a poder dejar de preguntártelo, ¿no? Entonces, si quieres hacernos alusión a tu trabajo en la academia.
Bueno, pues sencillamente entrar a la academia, haber sido considerado para entrar a la academia es el mayor orgullo que jamás he tenido en toda mi vida, entrar a la Academia Mexicana de la Historia. En fin, yo jamás hubiese considerado que mi trabajo hubiese merecido pues, ser considerado. Más bien soy un escritor, un historiador pues, que es poco leído, que finalmente mucha gente medio sabe de mí, pero me han leído poco. Las ideas que a veces pongo las trato de hasta de esconder, que no salgan tan evidentemente. Entonces el hecho que hayan pensado en mí y entrar ha sido pues, una verdadera maravilla, un verdadero orgullo. Pero después la sorpresa de sentirme tan a gusto con los historiadores, con los colegas. Es de veras un grupo donde, y tú lo sientes, Araceli, pues todos Sí. somos muy amigos, compartimos realmente este gusto por la profesión que me parece pues, de lo más importante y sano que hay en la vida, porque podemos diferir en cuestiones de enfoques o de ideas o de cosas, pero todos sabemos que lo que buscamos es ser historiadores profesionales basados en fuentes y que la búsqueda de la verdad está por encima de cualquier otro valor. Eso es algo muy importante en el mundo contemporáneo, donde tanto en México como en el resto del mundo, los valores de la verdad y de la racionalidad están siendo atacados por nuestros tiranos. Pues oye, por ejemplo, a Trump que desconfía de los científicos, por ahí aquí también hay esta desconfianza. A los científicos como tales, pues los científicos, los historiadores en el sentido amplio de la palabra, como decía Marx, yo solo conozco una ciencia, la ciencia de la historia. Ahí estamos los historiadores, antropólogos, lingüistas, todos estamos en esta gran ciencia, pero también todos los científicos naturales y teóricos, pues estamos en esta misma búsqueda de la racionalidad y de la verdad que tiene que ver con el trabajo serio, personal y con estos diálogos como los que tú estás fomentando, Araceli, diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia de poder dialogar. Entonces ha sido una gran delicia estar en la Academia Mexicana de la Historia y además una especie de sensación muy agradable que si uno quiere hacer un ciclo, pues sencillamente conoce a uno a los mejores y los invita a uno. Esto sí es un placer que yo he tenido mucho en mi placer en mi desempeño como historiador y más aún trabajando en el Instituto Nacional y Antropología e Historia y en la Dirección de Estudios Históricos en la Escuela Nacional de Antropología, que sencillamente me llevo con gentes muy buenas, muy buenos historiadores, muy buenos lingüistas, muy buenos arqueólogos, muy buenos profesionales. Es impresionante lo que es esa comunidad de gente buena que trata de desempeñar su trabajo lo mejor posible. Mis estudios de náhuatl, que iba antes de la pandemia cada miércoles al seminario de náhuatl con con Rafael Tena, que es el uno de los grandes, tal vez el mejor ahora, nahuatlato que hay en México, junto con Alfredo López Austin, Rafael Tena, pero mis amigos del grupo Cuanisco y Araní de estudiosos del pueblo purépecha que se reúnen cada 2 semanas en Páscuaro, siempre es ese gusto extraordinario de llevarme con gente muy buena y ese es lo que realmente nos da la Academia Mexicana de la Historia. De veras, yo creo que es gente muy buena y muy sencilla y nos llevamos de manera muy fraternal. Ay, Javier García Diego me hizo la enorme amabilidad de ponerme ahí de secretario y más o menos cumplo mi función a duras penas, pero sin mayor gloria. El que realmente está haciendo un trabajo extraordinario por la academia es Javier García Diego. Qué bien lo lleva, qué bien tiene esta mirada, esta sonrisa, que sabe pues congraciarse todas las voluntades, tanto de los de arriba como de los hermanos, de los colegas, y que ha creado este ambiente tan bueno que ha propiciado que la academia se abra cada vez más hacia afuera, que la Así sociedad es. cada vez más se sienta la academia como una necesidad propia. Y hay que decirlo, pues, muchos los historiadores nos hemos visto beneficiados por la actual situación de pandemia, porque no perdemos tanto tiempo en transporte y cosas así. Las reuniones las estamos haciendo por Zoom y estamos pudiéndole dar una trascendencia muy grande a lo que hacemos a través de nuestras conferencias y conversatorios y clases en Zoom. Todo eso ha sido muy bueno.
Lo que sí siento que estamos padeciendo muchísimo es la publicación de libros, que sigue siendo importantísimo, libros en papel, no solo alguna cosa en Internet, porque el Internet es importantísima, porque nos van a poder leer miles y miles de gentes gratis o de fácil manera, pero nada garantiza que las cosas que están en Internet vayan a seguir ahí. Al rato Así nos es. hackea alguna potencia imperial y todo se borra, y mejor que también las cosas estén en libros, y yo tengo varios libros. Ahí, bueno, no, en este caso, libros, traducciones que yo he hecho del manual de Lockhart Mm, de Náhuatl, importantísimo el náhuatl escrito que traduje con mi hermana Andrea y con ujú. gran historiadora, tlaxcaltecóloga y varias otras cosas más, y gran traductora del náhuatl, Andrea Martínez Barax, y con John Sullivan. Hicimos esta traducción dificilísima de hacer, un trabajo pesadísimo, importantísimo del precioso el náhuatl escrito de Lockhart. Ahí está. ¿Cuándo se va a publicar? ¿Quién sabe? También traduje el libro de Miruna Hakim sobre el Museo Nacional de México en el siglo XIX, lo traduje del inglés también. Y ¿cuándo? Un libro importantísimo para México, para el INAH, para el Museo Nacional de Antropología, y lleva años y ahora menos con la epidemia. Entonces, ahí sí que la epidemia nos ha golpeado esa parte, pero sí siento que la academia nos hemos podido, y en mucho gracias a esfuerzos como el tuyo, Araceli, hemos podido proyectarnos muchísimo hacia afuera. En la cantidad de videos de este tipo, de conferencias, de ciclos de conferencias que tenemos, de videos, tienen una potencialidad didáctica para el estudio, para los Así es. estudiantes, pero no solo en posgrado, yo creo que desde el kinder hasta el posgrado, hasta el postdoctorado, son aprovechables las conferencias si están bien, si están catalogadas como están las nuestras. Por eso estoy hablando aquí de la Academia de la Historia, pues estoy hablando también de todas las demás universidades, centros de investigación, centros de estudios de historia de Carso, que tienen maravillosos materiales de conferencias o de ciclos o de presentaciones del libro, que tienen una posibilidad enorme para difundirse. Ahora le temo un poco ya que en este mes de septiembre que van a comenzar las clases en la ENA. No sé bien cómo van a ser mis clases en línea. Mira, ahorita estamos platicando tú y yo y a veces me animo y platico cosas, pero frente a un salón que no estás pudiendo ver, a veces los Claro. alumnos tienen la mala costumbre de borrarse y no poder ver a la gente. Yo no puedo hablar Ujú. 2 horas o 3 horas, así sin que haya una interacción. Entonces tenemos que buscarle soluciones a la educación, y yo creo que mucho se puede hacer aprovechando ciertas conferencias. Oigan, en tal momento vino Brading y dio una conferencia en Carso sobre, sobre los intelectuales mexicanos del siglo XVIII. Recupérenla. Pues son cosas que debemos estar Ujú. aprovechando en las clases que damos. Así es. No, mira, yo creo que, como bien lo dices, la academia se está abriendo, se sigue abriendo, está amplificando, pero también es con ese acompañamiento, no solamente de Javier García Diego, sino también de todos los colegas como tú, como mis colegas que estuvieron antes en el primer y segundo diálogo y los que vendrán y todos animados por querer compartir. Realmente yo les agradezco, te agradezco a ti estos momentos que te has tomado para compartir con nosotros, para dialogar, para mostrarnos un poquito de tu trabajo, porque como lo digo, bueno, si el currículum es una síntesis, en esta charla también hemos sintetizado pues toda una trayectoria y espero que realmente este diálogo que compartimos ahora tú y yo, pues también sea un diálogo compartido, que se amplifique y que tenga ese sentido que le estamos dando a estos esfuerzos desde la Academia Mexicana de la Historia. Nuevamente, muchísimas gracias y pues estaremos pendientes de lo que viene, de esos libros que están ahí en puerta, pero que finalmente cuando salgan a la luz, pues que los podamos difundir y disfrutar. Pues, a ver si existen. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias No, al por contrario. invitarme a dialogar contigo.